En el torneo de la cima DK, se comenzaba más adelante del escenario, la ubicación de los anillos es diferente y no mostraba el icono de puntaje. Y el último sería en el torneo de monedas en el circuito de Mario 3, que tenía muchas más monedas a recoger, y al igual que en la anterior captura no está el puntaje. En el juego final el canal Mario Kart en las clasificaciones contrarreloj cada pista tiene un banner mostrando dicho circuito, pero resulta que la mayoría de los banners son versiones anteriores de las mismas. A continuación mostraré los cambios más curiosos. Las dos flores izquierdas al comienzo de Barranco Champiñón eran de color naranja en lugar de rosa, aunque curiosamente en el modo multijugador las flores son naranjas. Los carteles de tubería en el circuito de Mario decían Mario Kart en lugar de simplemente Mario, como se mostró en el tráiler de 2007. El cartel de la colina Koopa es reutilizado de la mina de Wario, y no había nubes en el cielo. Las dos estatuas de ruinas Seco estaban ausentes, lo que nos permite ver una palmera extra en la curva. En la senda arcoíris el camino del cañón estelar era azul, tenía una galaxia en el fondo del escenario, y carecía de los trozos de estrella por la pista. Ciudad Delfino tenía carteles de Mario Kart como en su versión original de DS, pero fue cambiado a Nintendo. Los árboles de la izquierda son más grandes en esta imagen. Y por último la jungla de DK mostraba las señales de flecha de un color rojo como en la pista de Nintendo 64, antes de cambiar a azules. Ahora pasando a hablar del contenido que existe en los archivos internos del juego, voy a hablar sobre las pistas descartadas junto a otros elementos removidos de ellas. Pistas. La primera pista descartada se llama Old Mario GCB, la cual es una versión anterior del circuito de Mario de GameCube. Parece ser que esta versión es una copia directa de la versión de Double Dash, ya que mantiene muchos elementos de dicha versión como los modelos y el texturizado, y debido a esto la pista se ve más poligonal que la versión final, además de carecer de un minimapa y un modelo para las tuberías de las plantas pirañas. Un cambio interesante es que la textura del tejado del castillo de Peach reutiliza la del jardín de Peach en la versión final, y las estrellas tienen una mayor iluminación. Lo más curioso es que la pista tiene otras 3 versiones descartadas con diferentes nombres, pero debido a sus pocas diferencias no son muy destacables. La siguiente pista tiene el nombre de Course 0, la cual es una versión temprana del castillo de Bowser, pero tiene una representación de una versión temprana de la colisión y los parámetros, que describen características de Mario Kart DS. El diseño de la pista es esencialmente el mismo de la versión final, aunque con texturas de cuadritos para testear el circuito. Lo más interesante es que por donde está la estatua de Bowser hay un punto de destino para el cañón, y sumado a que la pista final en sus efectos de sonido se encuentra el del cañón, parece indicar que no estaba el camino de arco y la estatua de Bowser. La siguiente está bajo el nombre de Draw Demo. Esta es una versión anterior del circuito de Mario, y es muy similar a la versión de la pista que sale al perder una copa. La diferencia más evidente es el extraño texturizado en el circuito, esto es debido a que las texturas utilizan una versión anterior del texturizado conocida como B2, en lugar de B3 como lo hacen las pistas del juego final. Si se logra cambiar el formato a B3, se mostrarán las texturas correspondientes, lo que permite apreciar mejor sus diferencias. Las texturas tuvieron varios cambios de iluminación o saturación, y exceptuando las de Mario Kart que se vieron en capturas previas, todas son iguales. El efecto del bloom en esta versión es menos notable que en la pista final, y la iluminación en lugares oscuros es más brillante en la versión beta. Por el nombre del archivo se cree que esta pista fue creada para una cinemática si llegábamos a empatar en una carrera. Ahora pasando a los elementos descartados de las pistas, en Barranco Champiñón se eliminaron 5 cajas de objetos antes de salir de la cueva de hongos, que se llegaron a ver en imágenes previas al lanzamiento, en el video de los créditos, y en la guía prima del juego. Los dos tipos de hongos tienen un comportamiento no usado, el cual es moverse de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Como sus valores siempre están en 0, estas funciones no se ven en el juego. Los catacuac azules de la versión de Double Dash de la playa de Peach aún están en los archivos de la pista, pero fueron removidos. En Mina de Wario está una textura de un Mickey sin rostro, junto a un cartel de Wario más oscuro. El circuito de Daisy tiene un skybox diferente. Colina Koopa tiene 3 banderas arriba del caparazón gigante, una textura de nube en senda arcoiris, texturas sin usar de los pingüinos en tierra sorbete para pestañear y enojarse, junto a otra textura reciclada de Super Mario 64 DS, y texturas de árboles en casa crepuscular que son provenientes de Wii Sports.
Y pasando a los modelos sin usar, tenemos el árbol de pradera Mumu y el circuito de Mario con una textura más oscura, una apariencia anterior de los topos de pradera Mumu cuyo modelo es porteado de Mario 64 DS, un atuendo de Toad que usarían los Mii que aparecen en las pistas, un modelo de la planta piraña que estaba junto a la tubería en lugar de ser modelos separados, y por último, un geyser de fuego no utilizado que es más pequeño que los vistos en el juego, posiblemente para el castillo de Bowser. Personajes y vehículos. Bueno, ahora pasaremos a ver los modelos tempranos de algunos personajes y vehículos, empezando con los personajes. Esta es una versión temprana del modelo de Rosalina. Las diferencias más notables es que sus brazos eran más cortos, y que en general lucía un poco más oscuro. También, en el modelo temprano el mapeado de texturas para el cabello estaba configurado de una manera específica, causando que se pudiera apreciar una línea delgada y oscura por detrás. Originalmente, Bowser y Dry Bones tenían un sombreado un poco más oscuro en sus modelos, aunque en el caso de Dry Bones solo es en el interior de su caparazón. En el caso de Bowser, esto se puede notar en sus púas y en su cuerpo en general. Como dato extra, esta primera versión de Bowser no fue desechada del todo, pues es la que aparece en la cinemática de entrega de premios. Fuera de eso, no hay más información relacionada a los modelos tempranos de otros personajes, así que pasemos a ver algunos modelos e ideas tempranas para algunos vehículos del juego, que es donde sí hay más datos a destacar. Shooting Star. En el modelo temprano del Shooting Star de Dry Bowser, los reposapiés eran más grandes, y el color del cristal era diferente. Estas son las texturas tempranas del Shooting Star de Bowser y Donkey Kong respectivamente. En la de Bowser, los colores eran un poco más vivos a comparación del modelo final. En las texturas tempranas del Shooting Star de Dry Bowser y Funky Kong, el emblema de los personajes no estaba presente, además de que el dibujo de la estrella en el de Dry Bowser era un poco más oscuro. Los colores en la textura temprana del Shooting Star de Rosalina eran un poco más claros a comparación de la versión final. Su emblema tampoco estaba presente. La que definitivamente sí era muy diferente, era la textura del Shooting Star de Waluigi. Pues tanto las rayas como las estrellas, eran de color morado en lugar de amarillo. Como dato curioso, en los créditos del juego, se puede apreciar que el Shooting Star que maneja es muy similar a de la textura original, salvo por la estrella que sí se mantuvo amarilla. En el caso del Shooting Star de Wario, en su textura temprana los colores de la estrella estaban invertidos, es decir, el color de la estrella era morado y los ojos eran naranja. Mientras que en el juego final, la estrella es naranja y sus ojos son morados. La sombra temprana del Shooting Star estaba menos detallada a comparación de la del juego final. Sugar Scoot. Estos modelos pertenecen a una versión temprana del Sugar Scoot. Entre las diferencias, se puede apreciar que la zona de adelante era mucho más corta, y el manillar tenía mucho más brillo en algunos puntos. En esta textura temprana del Sugar Scoot de Birdo, se puede apreciar que originalmente presentaba mucho más color rosa en varias partes, a diferencia de la versión final, en la que se utilizaron tonos más blancos. La versión temprana del Sugar Scoot de Bowser Jr. carecía de algunas texturas para el sombreado, aunque algunos materiales aún hacen referencia a ellas. En consecuencia, al cargar la versión inicial de Bowser Jr. en el juego final, el Sugar Scoot presenta algunos errores gráficos. Del resto, el Sugar Scoot de los demás personajes mantienen la misma textura que su versión inicial, lo único que cambia es la manera en cómo están pixeladas, aunque no es como que se logre apreciar mucho realmente. Esta era la sombra temprana del Sugar Scoot. Al igual que con la sombra temprana del Shooting Star, no estaba tan detallada a comparación de la sombra final. Classic Dragster. En la versión original del Dragster de Bowser Jr., su emblema estaba un poco más al frente a comparación de la versión final. En la textura del Dragster de Yoshi, ambos huevos tenían la misma orientación, a diferencia del juego final. De igual manera con la letra L en el Dragster de Luigi. Del resto, no hay muchas diferencias relevantes en el resto de texturas. Al igual que con los vehículos anteriormente mencionados, la sombra temprana del Classic Dragster lucía menos detallada.
Aunque esta sombra se podía ver en algunas imágenes y trailers antes de que se lanzara el juego. Jetseeder. El Jetseeder de Rosalina tenía una tonalidad de colores un poco más apagada, además de que se puede apreciar la ausencia de algunas texturas, siendo la del respaldo del asiento la más notable. Otro aspecto es que en el modelo anterior, el emblema era una estrella común, y no una maxi estrella como en el modelo del juego final. Extra. Relacionado con Rosalina, en otras de las texturas tempranas para otros de sus vehículos, como el Offroader, el Flame Runner, etc., también presentaban el icono de una estrella común y no de una maxi estrella, al igual que con el Jetseeder. Aquí les dejo con las texturas tempranas del Jetseeder de Rosalina y Donkey Kong. No hay muchas diferencias más allá de la selección de colores. Al igual que con la sombra temprana de los vehículos anteriores, la del Jetseeder también era un poco menos detallada. Bullet Bike. El modelo original del Bullet Bike de Toad tenía mayor iluminación, además de que por alguna razón le falta una llanta. Se pueden encontrar algunas texturas tempranas de los Bullet Bikes de algunos personajes, como Baby Luigi, Baby Daisy, Dry Bones, etc. No hay muchos cambios relevantes más allá de simples cambios en la selección de colores. Esta es una sombra temprana de dicho vehículo. Comparado a la sombra del juego final, tenía un diseño mucho menos detallado. Honeycube. En esta textura temprana del Honeycube de Wario, se puede notar un símbolo con un Chain Chomp con el signo de prohibición, el cual no se puede apreciar en el vehículo en el juego final. Aunque no se sabe exactamente qué está haciendo ahí, algunos han especulado sobre que guardaba alguna relación con el objeto del Chain Chomp descartado, o que inicialmente el Honeycube se pensaba como una versión Chain Chomp del Piranha Prowler. Piranha Prowler. El modelo temprano es exactamente el mismo que se muestra en la pantalla de selección. La altura de la carrocería está centrada respecto a las llantas, a diferencia del modelo usado durante las carreras, en el que la carrocería es un poco más elevada. Esta es la sombra temprana del Piranha Prowler. Wario Bike. Al igual que con el Piranha Prowler, la versión temprana de la moto de Wario es la misma que se muestra en la interfaz de selección de vehículos. También estuvo presente en algunos trailers del juego, y en otras secuencias como en los créditos. Creo que las diferencias las pueden notar ustedes mismos. Match Bike. Esta textura pertenece a la llanta de la versión temprana del Match Bike. Es considerablemente diferente a la textura del juego final. Day Tripper. En la textura original del Day Tripper de Peach, algunos elementos como el ala tenían un tono un poco más oscuro. Zip Zip. Los colores en la textura temprana del Zip Zip de Mario eran mucho más oscuros o algunos de plano eran totalmente distintos. Lo mismo en el caso del Zip Zip de Birdo. Vehículos del modo batalla. Los vehículos distintivos para los equipos en el modo batalla presentaban algunas diferencias en los colores de sus texturas. En una captura de pantalla antes del lanzamiento del juego, se puede ver a Mario montado en una de las motos tempranas. Flame Runner. Este es un modelo temprano del Flame Runner de Donkey Kong. La diferencia más notable es que por alguna razón el logo de DK estaba invertido. Igual que con los vehículos anteriores, la sombra temprana del Flame Runner era ligeramente diferente. Sprinter. El modelo temprano del Sprinter no era tan reluciente a comparación del modelo final, y de hecho este mismo modelo se puede apreciar en los créditos. Fuera de eso, no hay ningún otro cambio relevante, por lo que les muestro la sombra original del Sprinter. Booster Seat. El modelo temprano del Booster Seat presentaba un color diferente en el techo. En base a lo que se sabe, este modelo coincide con el del modo multijugador. También apareció en algunas imágenes antes del lanzamiento del juego. Esta es la sombra temprana de dicho vehículo. Vaya que sí se esforzaron en detallar las sombras. Quakers. Ya para terminar con este apartado, veamos los modelos temprano del Quaker. El modelo temprano para la mayoría de personajes era considerablemente diferente al final, pues estaba menos moldeado, no era tan reluciente, su cabeza era más pequeña, los manubrios salían de su cabeza, y en el asiento había un globo de cristal. Texturas sin uso.
Muy bien, ahora pasaremos a ver algunos gráficos que están presentes en los archivos del juego, pero que no se usaron en la versión final. Utilizando ciertos trucos al piratear el juego, se pueden añadir más de 3 vueltas a las carreras, y al hacer esto, se descubre que existen los números para que la Kitu lo indique con su cartel, desde la vuelta 4 a la 9.